Bueno, el título de la charla no es el espíritu de la creatividad, sino el espíritu científico. Pero antes quiero agradeceros vuestra presencia y vuestra atención. Dos cosas muy diferentes. Siempre en clase hemos exigido la atención, pero no hemos sabido tener presencia. Así hemos sido educados, ¿no? Por eso necesitamos la autoridad, se da el autoritarismo por la falta de presencia. Y hablando de presencia, yo quiero agradecer, aquí todo se os ve, estáis ahí sentados, sois visibles, quiero agradecer su presencia a dos personas que son invisibles, que son Ana y Tania, las intérpretes, que están aquí en su jaula y se están poniendo coloradas. La dualidad juega a que no nos entendamos. Múltiples idiomas y necesitamos intérpretes. ¿Lo veis? De hecho, Joan Mascaró es un intérprete en Tu Culturas, que imaginamos ayer, ¿no? Hoy vamos a hablar de un intérprete muy especial, el espíritu científico. Es un intérprete. ¿Y a quién tiene que poner de acuerdo? ¿A quién tiene que comunicar este intérprete? Pues a nuestro ego y a nuestro corazón, a nuestra esencia. Ponedle el nombre que queráis. A nuestra sabiduría, en definitiva. El espíritu científico es un intérprete para comunicar, para que el ego pueda traducir la sabiduría de nuestra esencia. Nuestra esencia habla en un lenguaje que por la educación que hemos recibido el ego no entiende. Es opaco, no lo entiende. Es como si hablas en ruso, ¿no? Entonces necesita un traductor, un intérprete, mejor dicho. Porque fijaos, ellas no traducen, interpretan. Cogen la voz con que yo lo hablo y el sentimiento y lo ponen allí también. Yo las veo gesticular, ¿no? Es fabuloso. No sé si me toco la oreja, si te van a tocar también la oreja. Bueno, entonces este intérprete es vital para el cambio de paradigma. Porque si no entendemos nuestra sabiduría, se produce y no la reconocemos. Y eso no puede ser, no podemos perder nuestra sabiduría, ¿no? Entonces, el espíritu científico, entre sus virtudes, tiene la siguiente, que viene a sustituir a las autoridades, tanto científicas como religiosas. Si tú vas a tu propia sabiduría, no necesitas ni autoridades científicas ni autoridades religiosas. Educar empoderando es educar sin autoridades, desde el centro de cada persona. Antes Fritschot ha hablado del crecer, y Bandana también, de crecer como una semilla, de dentro hacia afuera. Fijaos que hemos sido educados para exigir esto a los poderosos. Pero ¿y nosotros? ¿Crecemos de dentro afuera? ¿O nos consumimos luchando contra el poderoso? Una cosa es tener fuerza y otra es tener poder. A la fuerza, tercera ley de Newton, se opone otra fuerza. Es el juego de la dualidad. Tener poder es que tú estás alineado. Lo que sientas, lo que piensas y lo que haces van unidos. Y eso no es posible si tú no te reconoces en el otro. Si tú no te reconoces en tu enemigo, llamémosle así. Es imposible. Porque en el fondo estás luchando contra ti mismo. De ahí viene el poder. Cuando tú trabajas eso y lo comprendes, entonces ¿qué pasa? Que te vuelves invisible frente a los poderosos. ¿Por qué no te ven? Porque están jugando al parchís y tú has dejado de jugar al parchís. Solo hay una forma de no perder al parchís, o al ajedrez, o lo que sea, no jugar. ¡Ah! Efectivamente, porque si no las reglas de la dualidad dicen, tú eres muy buen jugador al ajedrez, bueno, ganas el 90%, pero perderás el otro 10% y ¿cómo te vas a enrabiar? Cuanto mejor jugador, más te vas a enrabiar. Entonces se trata de salir del juego de la dualidad. Y el espíritu científico y la sabiduría de las edades son herramientas muy poderosas, porque no reconocemos al enemigo dentro. Por lo tanto, la lucha no termina nunca. Si tú no reconoces al enemigo dentro, siempre lo vas a proyectar en otro. No termina nunca. Te cansas, te agotas. Cambias a un poderoso y sube otro. Aquel que había luchado con grandes ideales se convierte en otro poderoso que también reprime. Los libros de historia están llenos, las revoluciones están llenas. Porque no ha habido crecimiento de semilla en nuestro interior. Hay que educar para crecer por dentro.
Y solo lo pueden hacer los educadores que lo sientan. El autoconocimiento, el crecer por dentro no se puede imponer. Es imposible. Entonces se trata de hacer vuestras clases para ese crecimiento y respetando el alumno que no quiere crecer. Respetándolo. No somos quien para juzgar. Bien, este espíritu científico que nos saca de la presión de las autoridades, ¿no? Religiosas, políticas, la que queráis poner aquí, de todo tipo, viene a ayudarnos para que salgamos de la caja de los ismos, que decía Satish. En la película, Entre Maestros, hay una caja, que se llama la caja de los pensamientos, y está llena de pegatinas, y en esas pegatinas adivinar qué pone, todo ismos, capitalismo, socialismo, comunismo, nacionalismo, egoísmo. ¿Qué tienen en común todos ellos? Que les cedemos nuestra identidad. ¿Sabéis por qué nos peleamos? Porque cedemos nuestra auténtica identidad a una creencia. Porque nuestro ego tiene miedo y hacemos grupos como los rebaños. Porque nos sentimos seguros en el grupo. Si dejas de juzgar, te darás cuenta que el enemigo también tiene derecho a formar sus grupos. Eso es el espíritu científico, una mirada científica, objetiva, pero espiritual. Satish hablaba cómo unir la ciencia y el espíritu con el espíritu científico. Ahí está la clave. Se habla de la ciencia con conciencia. No, es el espíritu científico, es más profundo todavía, ¿no? Entonces, fijaos en una cosa, nos enseñan a pensar dentro de unas cajas, nos enseñamos, ¿veis? Ya se ha colado mi educación. ¿Cómo que nos enseñan? Como si hubiese un culpable. No, un paradigma en el que hemos sido educados de esa forma. Pensar dentro de unas cajas, que se llaman las creencias, las teorías científicas, las religiones, son cajas donde pensar. No podemos pensar sin cajas, es imposible, porque el pensamiento se desparramaría, porque no podíamos ni crear una cultura, porque cada uno pensaría de una forma, necesitamos una caja. Pero el espíritu científico nos trae una herramienta muy poderosa. Nuestros pensamientos tienen un nivel de sutileza, ¿lo veis? Y quedan encarcelados en la caja en la que pensamos. Pero el espíritu científico, su nivel de sutileza es más sutil, es más tenue. Entonces el espíritu científico que está dentro de nosotros sale de la caja y es capaz de ver desde qué caja estamos pensando, sin crítica. ¿Desde qué ismo estoy pensando? Eso hay que enseñarlo en clase. Hacer debates y decir, sin juzgar, ¿en qué caja está vuestro compañero opinando? Eso es lo que hacíamos en Entre Maestros. Saber desde dónde piensas es vital. Si os enfrentáis contra alguien, si no sabéis desde qué caja estáis pensando y desde qué caja está pensando vuestro enemigo, no os entenderéis nunca. Espíritu científico, sentirlo en vuestro corazón. Espíritu científico, una ciencia que no se deja atrapar por las cajas del pensamiento, pero las utiliza. Necesitamos esas cajas. El nuevo paradigma son nuevas cajas, pero tienen puertas para que nuestra mente, guiada por el espíritu científico, pueda salir y mirar las cajas de otros. Entonces yo voy a la caja del que piensa diferente a mí, opuesto al que me estoy enfrentando, y voy como a la casa de un amigo. Y si en ese amigo la costumbre es que yo me tengo que quitar los zapatos, pues yo me quito los zapatos, porque mi identidad está a salvo, mi identidad no depende de mi casa. Este punto es absolutamente vital. El problema, la dualidad tiene poder porque no tenemos nuestra propia identidad, la hemos delegado en países, en ideas, en creencias. No puede haber una humanidad unida mientras no recuperemos nuestra identidad. Y eso, amigos, solo lo puede hacer uno por uno, y la forma de subir la velocidad es la educación. Un maestro despierto despierta a los alumnos que así lo sientan, sin imponérselo. Gracias. Entonces, este espíritu científico para mí es el motor interior que nos llevará al nuevo paradigma. Lo demás
O sea, uno puede vivir el nuevo paradigma como una nueva creencia y quedar atrapado. Puede dar lecciones del nuevo paradigma a todo lo que quiera. Pero si él no ha recuperado su identidad, está entendiendo el nuevo paradigma a un determinado nivel solamente, para repetir lo mismo. Otra cosa muy importante, cuando luchamos en dualidad con alguien, hay que tener en cuenta que tenemos rabia porque nuestra identidad está en peligro. Muy, muy importante. Lo que más miedo nos produce es perder la identidad. Y nos identificamos con todo menos con nuestro propio poder. El que entra en su propio poder no quiere someter a nadie. ¿Qué mejor educación para acabar con los poderosos, entre comillas, que serían los fuertes, más que poderosos, los fuertes? ¿Qué mejor que una educación que sirva tanto a los hijos de los ricos como a los hijos de los pobres? Entonces, el maestro despierto puede ser uno de la pública o un maestro en un colegio de ricos. Ambos están haciendo su labor, porque no son enemigos. No lo son. Es nuestras creencias que nos hacen ver como enemigos porque vemos en peligrar nuestros puntos de apoyo. Educar empoderando es volver a tu centro, sentirte más allá de tu religión, de tu país, etc. Y ahora viene lo gracioso. La mejor forma de servir a tu cultura y a tu país es siendo libre, porque solo así crecerá de verdad esa cultura. ¿Lo veis? No repitiendo los mismos valores. Fijaos dónde estamos. La Iglesia. Curioso, ¿verdad? El espíritu científico no puede quedar atrapado en unas piedras. Yo empecé a despertar con un jesuita, para que veáis que no hay que juzgar. Anthony de Melo, algunos lo conoceréis. Yo era voraz con los libros, entré en una librería y vi en Barcelona una librería católica. Digo, pues también, qué caramba, a ver qué se cuece aquí dentro. Y claro, algo me guió que yo iba hojeando y llegué a un libro de Anthony de Melo y ponía, en la primera página, ponía esta frase: el enemigo de la espiritualidad es la religión. El enemigo de la espiritualidad es la religión. Yo miré la portada, digo, aquí pone jesuita. Salterray es una editorial de la Iglesia. ¿Qué nos está diciendo esto? Que no juzguemos porque alguien está dentro de una institución, porque son niveles de conciencia lo que importa. Entonces, una vez le preguntaron a Anthony de Melo, bueno, y pensando de esta forma, ¿qué haces dentro de la Iglesia? Y él dijo, yo nací en la India y fui educado en una zona católica, ¿no? Y la Iglesia es mi madre. Y cuando una madre está enferma, no se le abandona. Es un movimiento de corazón. ¿Lo veis? Si consideráis que vuestro enemigo está enfermo, que es un juicio, tampoco se le abandona. Esta es la mirada del corazón. Este es el punto. La lucha del corazón es sin enemigos. Todas las palabras tienen octavas. Es lo que llamo octavas de las palabras, como las notas musicales, ¿no? Entonces, hay unas octavas y va subiendo. La nota la tiene diferentes octavas, sube la vibración. Entonces, las palabras las interpretamos, a veces discutimos porque las interpretamos en diferentes octavas. La palabra pureza en la dualidad significa que uno es puro y el otro es impuro. Nacéis con el pecado original. Toma. Lo digo aquí. Perfecto. Ya estamos clasificando en puros e impuros. En cambio, la palabra pureza la podemos subir de octava, ¿no? La vamos a subir al corazón. La misma palabra. No vamos a luchar contra la otra octava. Todas son teclas del piano. No luchamos contra ellas. Entonces, al subirla de octavas, vemos que lo importante es la mirada pura, no lo que hace el otro. ¿Es mi mirada pura? ¿No estoy juzgando al otro ni a mí mismo? Entonces estoy en mi poder. Entonces estoy en el espíritu científico. Entonces entenderé al otro sin juicios. Vivir el espíritu científico es entender al otro sin juicios. La palabra ciencia es muy adecuada. ¿Veréis por qué? Porque a ningún científico se le ocurre, cuando estudia la fuerza de la gravedad, se le ocurre decir, a Newton se le ocurre decir, oye, maldita sea la fuerza de la gravedad.
no va a juzgar la fuerza de gravedad, solo quiere saber cómo funciona la fuerza de gravedad. Entonces, si tenéis un enfrentamiento con otra persona, averiguad cómo funciona, desde dónde piensa. Eso es espíritu científico, es ciencia, porque os dirán bien unas herramientas. Yo en mi libro pues, desarrollo la teoría de los personajes, reconocer a los alumnos a través de los personajes, o sea, clasificar a los alumnos por personajes para dejar de clasificarlos. Porque entonces cuando yo veo cómo lo estoy observando, cuando lo he clasificado, digo, bueno, y ahora retiro esto. ¿Lo veis? Entonces eso sirve muchísimo, o sea, hay herramientas. No solamente en Educar Empoderando, cualquier herramienta que sea de crecimiento. Ahora, yo os recomiendo que os reeduquéis en todas las materias que fuisteis educados, en todas. La historia, todas las materias que fuisteis educados os hacen pensar dentro de una caja. Entonces, yo he visto personas hacer cursos de crecimiento personal y que su vida mejora poco. Y es porque han resuelto 20 grados de su educación, pero les quedan 340 grados por resolver. Hay que reeducarse en los nuevos paradigmas. ¿Y cómo reconocer los nuevos paradigmas? Pues ahora viene la parte un poco más complicada. Lo ideal sería reconocerlo con el corazón. Una teoría científica tiene que ser habitable por el corazón. Yo voy al darwinismo y es habitable por el corazón. Por ejemplo, ¿cómo se puede hacer el temario que me habéis preguntado en clase, ¿no? y llevarlo al corazón? Muy simple. Te toca explicar el darwinismo. Pero tú lo conectas con la historia. ¿Dónde se produce el darwinismo? ¿Cómo veía la sociedad de Darwin el mundo? ¿Qué se estaba desenvolviendo? El capitalismo duro y puro, la competencia. Y entonces ves, punto por punto, que aquellos valores del darwinismo coinciden con los valores del momento. Por lo tanto, no es la verdad sobre la naturaleza, sino cómo ve una sociedad a la naturaleza. ¿Lo veis? Entonces, el maestro, eso no es ilegal. Esto es ilegal. Él explica el darwinismo, pero lo que cambia es el contexto. Los nuevos paradigmas son para cambiar el contexto, ampliar la caja. Dice, bueno, hay que dar esta caja, muy bien. Pero, ¿dónde encaja esta caja? ¿Lo veis? Esto amplía la mente de los alumnos. Sin lucha, expansión, sin lucha. Para expandir hay que reconocer. Hay que reconocer en el corazón a la dualidad. Hay que reconocer en el corazón a la Iglesia. Hay que reconocer en el corazón a nuestro enemigo. Solo seremos poderosos ante nuestro enemigo si lo reconocemos desde el corazón. Si no, ganaremos una batalla para perder otra. Es el juego que yo llamo Dualilandia. Entonces, para no juzgar, es importante ir al niño interior. Te pillas juzgando, por ejemplo, y te da rabia, ¿no? Porque claro, la idea es el espíritu científico es no juzgar. ¿Cómo lo resuelves? Pues viéndolo como un juego. O sea, si vemos la dualidad como algo que nos aplasta, como un enemigo, estamos en dualidad. Dualilandia. Se están peleando porque están jugando a la dualidad aunque sus egos no se enteren. Y esa, ¿ves? La sabiduría de las edades. Visto desde el niño interior como un juego, eres consciente que puedes salir del juego. Pero si no utilizas el niño interior, no lo reconoces como un juego y no sabes salir del juego, te lías, te embrollas, quedas atrapado en la dualidad. Combatir la dualidad es permanecer en la dualidad. Hay que reconocerla como juego. Entonces, tu entorno está jugando a la dualidad. Tú juegas a la dualidad, pero eres consciente que es un juego. Y como la frase de Oliver Holmes que os decía el otro día, dice, el maduro conoce las reglas, pero el anciano conoce las excepciones. Cuando veis la dualidad como un juego, aprenderéis a ver las excepciones. Y mientras los otros se enganchan, vosotros no os vais a enganchar, porque habéis reconocido las reglas del juego. No os hace daño el otro, os hace daño las reglas de Dualilandia. Espíritu científico. Conocer las reglas que nos atan, las cajas en las que pensamos. Ya no hay enemigos. Ya es un acto científico, espíritu científico y además espiritual, porque estoy acogiendo al otro en el corazón. Eso es para mí el nuevo paradigma. Puede haber muchas interpretaciones del nuevo paradigma. Yo no puedo actuar como una autoridad. La que yo siento es la del espíritu científico.
Si hay una teoría que dice que es el nuevo paradigma y no es habitable por mi corazón, yo de momento no la habito. O la intento cambiar, o la modelo. Esto es muy importante. Por eso la Universidad de Severas Edades que propongo es para estructurar, personas que lo sienten así, estructurar ese conocimiento para facilitar a los maestros y a los educadores la forma de enseñar. ¿Lo veis? Y darles recursos y herramientas para empezar en estas miradas. Veis que este cambio requiere crecimiento personal. Por lo tanto, no se os ocurra obligar a nadie. Todos que hemos hecho cursos de crecimiento personal, nos ha encantado un curso. ¡Ay, qué fantástico! Cogemos al amigo, al vecino, al hermano y lo sentamos allí obligatoriamente, hasta se lo pagamos. Oye, mira, este te va a cambiar la vida, ¿no? No, eso es que hemos sido educados en autoridades y pensamos que ese tiene la llave. Carlos no tiene la llave de vuestro poder, la tenéis vosotros. Decía Anthony de Melo, el prisionero tiene la llave de su celda y no lo sabe. Eso es, el espíritu científico es para averiguar dónde está la llave de mi celda, en qué cajas estoy pensando. Bueno, ahora podríamos ir al Power porque, por Dios, vamos a ver, vamos a pasar un montón, porque a ver qué os quería, vamos pasando, pasamos, a ver si este Power lo pueden colgar en poco a poco o algo, ¿eh? Bueno, seguimos pasando. Estos son los dos paradigmas, pasamos. Vamos a explicar alguna anécdota, seguimos. Toca una vez más que saldrá algo más escrito ahí. Vale, perfecto. Esto lo explico más que leerlo rápidamente. Es la diferencia entre el método científico, en el que hemos sido educados los científicos, y el espíritu científico. ¿Lo veis? Diferencias, luego las tengo redactadas después, no me dará tiempo, pero quien se baje el Power la podrá ver. O sea, las características del espíritu científico, para poderlas reconocer dentro, ¿no? Entonces, claro, el método científico investiga algo dentro de una caja, pero no sabe qué es una caja. Porque ahora es muy fácil decir, ¡hombre, el mecanicismo! Ah, claro, tú has ganado perspectiva y dices, aquello es el mecanicismo. Pero ¿y nuestra mirada? ¿Sabemos si la mirada sistémica no es también una caja? Entonces el espíritu científico te permite pensar dentro de la caja, el contenedor, pero como es tan tenue, sale y examina la caja. Y dice, ah, mira, los límites de mi mirada. ¿Lo veis? Imaginaos educar de esta forma. Habláis de cualquier teoría, de cualquier cosa en clase, y dice, vamos a examinar los límites de esta mirada. Eso abre la mente, expande la inteligencia, es brutal, es increíble el poder que tiene. ¿Veis? El método científico solo son unas reglas para mirar el mundo de la naturaleza tal como en Occidente hemos aprendido a mirarlo. El método científico no sirve para una tribu del Amazonas. Y sin embargo, un abuelo enseñando a su niño en el Amazonas cómo son las plantas puede estar haciendo desde el espíritu científico y no lo sabe. Porque hay un movimiento de corazón, dice, escucha la planta te habla. ¿Lo veis? Es muy diferente, es otro nivel de profundidad. Entonces la apuesta es pasar del método científico al espíritu científico. Vamos para adelante. Sí, esto lo tengo que explicar. ¿Puedo robar 10 minutos? Gracias. Vamos a ver. Porque esto es aquellas cosas que mueven. Tierra, hechos reales, esta historia. Esto, cada cultura, al ser educada en el nuevo paradigma y cada persona haber perdido su auténtica identidad, su identidad está puesta en las creencias de esa cultura y entonces, claro, no permite que alguien ponga en peligro aquella cultura. Y entonces se da el fenómeno de la prepotencia cultural. Claro, tú no eres consciente que eres prepotente culturalmente, ¿lo veis? Bueno, los occidentales ya empezamos a tenerlo muy claro, ¿verdad? Después de invadir medio mundo, pero una tribu del Amazonas o de Australia también tienen prepotencia cultural, también cree que sus valores religiosos son la verdad, ¿lo veis? El espíritu científico no confunde una teoría con la verdad. Las teorías pueden ayudar a descender nuestra sabiduría, son descensores de sabiduría, pero no son la verdad. No hay que confundir una corriente espiritual que puede ser un descensor de nuestra propia sabiduría con la verdad. La verdad estaría en el piso de arriba y la bajamos. Y la mirada espiritual o lo que sea sería el ascensor. Y el otro puede tener un ascensor diferente al mío y descender también sabiduría. ¿Lo veis? Bien,
vamos a por esta historia, para que veáis cómo esa prepotencia... ¿Sabéis quién ha transmitido esa prepotencia cultural? Los educadores. Es un choque. Yo cuando fui a esto, ahora lo explicaré, es un choque. ¿Yo he hecho esto? Sí, lo estás haciendo todavía. Es brutal, es un despertar. Pero claro, tienes que haber un trabajo personal de no juzgarte. Bueno, es que no tengo más remedio. Yo no sabía que esto era así. Esta anécdota. Estaba yo en Biocultura en Barcelona. Y entonces estaba este señor ya muy mayor, no sé si aún vive, que es un cirujano francés que servía en la guerra del Vietnam. Imaginaos si tiene años, ¿no? Y estaba muy emocionado cuando hablaba. Entré allí, no conocía de nada, y empezó a explicar su historia. Estaba sirviendo en el bando americano, no explicó por qué, y entonces se declaró una epidemia en la jungla. Y esa epidemia era una enfermedad nueva para los médicos y llevaba a que se cangrenaban las extremidades. Él, como cirujano, se dedicó a salvar vidas, cortando, amputando, ¿no? Etcétera, etcétera. Bien, el ejército americano no podía tolerar eso, porque bajaba la moral. Sus soldados morían y quedaban mutilados, pero no eran por el enemigo. Esto era intolerable. Consultaron con las mayores eminencias médicas del mundo. Muestras de sangre, etcétera, es decir, una velocidad poniendo dinero, poder, ¿no? Fuerza. Y bueno, que no daban con la solución. Y nuestro amigo amputando miembros. Venga, dale que te pego. Y de repente se encendió esa lucecita, esa sabiduría interior. Había algo especial en él. Dice, un momento, estamos en un territorio de la jungla que no es el nuestro. ¿Y si los de aquí conocen esta enfermedad? Tenemos prisioneros. Vamos a interrogar a los prisioneros. Y les preguntan, ¿vosotros conocéis esta enfermedad que estamos sufriendo? Y dice, claro, esto es muy fácil de resolver. Tomamos tal planta de la jungla y nos dura 3 días. Aún sus ojos se humedecían 40 años después, salvando vidas, amputando miembros. ¿Por qué era invisible? Porque las mayores eminencias, eso es ser educado en autoridades, las mayores eminencias del mundo es ser educado en autoridades. Se te hace invisible las otras cosas, pero por educación. Entonces, fijaos, educadores, el poder que tenéis de desvelar esto a vuestros alumnos. Creced y ampliar la mirada de vuestros alumnos. Documentaros de todas estas cosas que os estoy diciendo. Porque es delicioso y descubriréis que, claro, cuanto más pequeño es el niño, menos programado está. Es más fácil. Yo, hacer lo mismo con adultos y con adolescentes es mucho más rápido en adolescentes, por ejemplo, ¿no? Entonces, es vital esto, la prepotencia cultural. La transmitimos sin querer. ¿Cuántas cosas nosotros... ¿Cuántas dice, es que esto es muy complicado? Cuando alguna vez, es que esto dices es muy complicado. Es muy complicado desde la educación que recibiste. Porque el nuevo paradigma es mucho más sencillo que el otro. La dualidad, ¿sabéis qué necesita? Que nos enredemos en ella. Es decir, que las cosas sean complicadas. Entonces, vemos como complicado la cosa por nuestra mirada educativa. Vamos a pasar rápidamente a ver si llegamos a la más. Esta simplemente la foto es muy interesante, ¿eh? ¿Veis? El lastre de la educación. O sea, somos como un gusano que en el nuevo paradigma se convierte en mariposa, pero si no nos reeducamos, vamos a un curso de crecimiento personal. Muy bien, hemos quitado un granito de aquello. Esa es nuestra educación. No hay culpables. Nos la han transmitido, no sabían. La seguimos transmitiendo. No os sintáis culpables, la seguís transmitiendo. Es la base de la infelicidad, porque la dualidad, lo que no quiere la dualidad es que seamos felices permanentemente. Ese es el juego, ¿lo veis? Si no, no habría enfrentamiento. Seguimos por otras. Vamos a ver si llegamos al final. Aquí, ¿cómo hemos sido educados? Imitando, ¿lo veis? A la autoridad. El cuadro lo dice todo. Más, por favor. Esto es una historia fantástica. ¿La explico? Sí, gracias. Bueno, algunos lo conoceréis. ¿Cuántos personajes de la India están apareciendo aquí? Ya se ha ido Bandana. Es asombroso todo lo que tenéis allí. Aquí tenéis a este señor de aquí, ahí no me recuerdo el nombre, está por ahí puesto, que era un informático en la India y se dedicaba a enseñar informática a los hombres a los niños de los ricos. Sugata Mitra, sí, está ahí. Bueno,
es igual, ahí tenéis un vídeo, si lo podéis descargar, hay links a todo para que podáis verlo. Entonces, resulta que este señor se hizo una pregunta, porque le felicitaban, oye, ¿cuánto ha aumentado la inteligencia? ¿Cómo se desenvuelven mis hijos? Y él se hizo una pregunta, dice, ¿los pobres serán igual de inteligentes con la informática? Una pregunta inocente. Muy bien. Dice, bueno, pero ¿cómo compruebo si entienden igual los pobres la informática? Acaba de aparecer Internet, en los años 90 finales. Dice, yo no puedo dar un ordenador a los pobres, ni tengo dinero, ni tengo medios. Es un profesor universitario de Reino Unido. Entonces, se le ocurrió la idea genial, el agujero en la pared. Se inspiró en los cajeros automáticos. Dice, bueno, ¿y si yo en Delhi hago como un agujero, un cajero automático, yo construyo un ordenador que esté protegido y que la gente pueda manipular y conectar a Internet? Bien, lo hace, lo construye. Y entonces, allí en la India, cuando yo he ido, tú cuando haces algo nuevo te rodean los niños, rodeado de niños, ¿no? Y entonces le preguntaban, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y él, muy pillo, decía, no sé lo que es, y se marchó. No quería influirles, ¿ves? Y entonces vuelve al cabo de 2 meses a ver qué ha pasado. Y se encuentra que los niños están manejando el Internet y el ordenador. Niños analfabetos. Analfabetos en su propio idioma, y desde luego el inglés, ya me contaréis, lo que hubiera aprendido en la calle, ¿no? Y resulta que van y le piden un ratón más veloz. Dice, hemos visto que hay un ratón más veloz. Bien, lo comunica y hace el ridículo, pies en tierra. ¿Por qué hace el ridículo? Porque dice, esto está muy bien, pero tú lo has hecho en Delhi, y en Delhi pueden haber pasado 40 informáticos y haberle enseñado. Dice, hombre, pues es verdad. Eso, uno a veces se equivoca, pero hay que seguir. Muy bien. Buscó una aldea a 300 kilómetros de Delhi, donde fuesen prácticamente todos analfabetos. Y claro, quería hacer un agujero en la pared, pero no había pared. Primer problema, tuvo que hacer un chamizo, no sé si por satélite, no sé cómo se las ingenió para comunicarlo por Internet. Dice, pues bueno, lo mismo. Volvió a cabo de 2 meses, oye, que sabían inglés, sabían manejar el ordenador. Ahí había la sabiduría de las edades, todas las edades conviviendo, hay fotos preciosas en que se ve cómo un adolescente sostiene a un niño de 3 o 4 años en los hombros. Y el niño le está inspirando, ¿ves? La sabiduría de las edades. Es muy poderosa juntar las edades. Nadie les había dicho que no podían. Nadie se lo había comunicado. Bien, entonces ya se anima mucho nuestro hombre y dice, esto es un descubrimiento increíble, aprenden sin maestro. Y entonces dice, bueno, vamos a hacer una prueba de fuego, vamos a poner un test de biología de la más avanzada de aquellos que hacen en Inglaterra, un test, ¿no? De aquellos. Dice, vamos, si esto lo pasan, aquí os dejo esto, a ver si lo sabéis resolver, ¿no? Vuelve al cabo de 2 meses, le pasa el examen y si es sobre 10, pues habían sacado un 4 y pico, lo suspenden. Dice, hombre, claro, es que pero ya es demasiado, ¿no? Y entonces se acuerda de algo de la India, según lo cuenta. Dice, en la India, las abuelas lo que hacen es apoyar a los nietos diciéndoles que ellos pueden, les animan en este sentido. Eso lo explica así, yo lo desconozco. Dice, bueno, pues busquemos una abuela. No la encontró una chica joven. Dice, hombre, yo es que de esto no sé nada. Dice, no importa, tú vienes aquí todos los días y les dices, vosotros podéis, lo podéis conseguir. Volvió a cabo de 2 meses y bueno, con nota el test, un test universitario de final de carrera. Eran analfabetos. Y luego el vídeo continúa y ya hacen un seguimiento y ya es sorprendente. Van a ciertas aldeas, hacen un seguimiento y hablan los que eran niños. Dice, bueno, ¿y tú cómo te influyo? Dice, mira, ahora soy ingeniero aeronáutico. Un analfabeto. Y entonces empieza a explicar historias increíbles. Dice, oye, es que nosotros descubrimos el Google Maps, ¿no? Y vimos nuestro pueblo allí. Y dice, nuestras madres iban y recorrían cada día 7 o 8 kilómetros a traer agua. Y vimos que había una fuente de agua más cerca, que no nos habíamos dado cuenta. Pero esperad, que no termine la cosa. Dice, y dijimos, bueno, ¿y por qué tiene que cargar con el agua, aunque esté más cerca? Y fuimos investigando por Internet y vimos que se podían hacer canales de agua y canalizarla. Y entre todos hicimos una canalización. ¿Dónde están los maestros? Ellos son los maestros. Esa es la esencia de Entre Maestros, que es difícil de entender. Todos llevamos un maestro dentro. Pero la educación en autoridades mata al maestro. Por eso dependemos de autoridades. ¿Lo veis? A veces me dicen, Carlos, explica esto a fulanito. No, explícaselo tú. Ya, hemos sido educados para proceder de esta forma, ¿no? Bueno, ya he consumido el tiempo. Vamos un segundo solo.
Qué tramposo soy. Esta historia no me da tiempo a contarla, pero aquí hay un link. Lo conoceréis ya por aquí. No, pero aquí igual la conocéis, ¿no? Bueno, un poquito más, porque saldrá ese escrito de ahí. Otro más. Bueno, rápidamente. Este señor es un cabezota. Este señor tiene el espíritu científico sin saberlo. Vive en la Siberia austriaca, Fritz lo conocerá, y entonces resulta que se le ocurrió, dice, allí hacía mucho frío, dice, yo aquí quiero plantar de todo, hasta cerezos. Dice, hombre, a más de 1000 metros de altura, estás loco, ¿no? O sea, él empezó con su propia sabiduría a ver cómo lo hacía. No conocía la permacultura. Esto es muy gracioso. Y entonces empezó y hizo, bueno, un vergel. Ahí tenéis las cerezas, a más de 1000 metros de altura. Solo que el fruto sale en septiembre. ¿Qué importa? Claro, y tú sales y quedas alucinado, ¿no? Ahí le tenéis echando una siesta. Esa siesta no está ahí por casualidad. Os explicaré por qué. Cuando tú te educas en el nuevo paradigma, entiendes que tu conciencia habita diversas dimensiones y que la sabiduría la recibes de múltiples dimensiones. Entonces este señor, sin saber nada del nuevo paradigma, se echaba una siesta en ese lugar en concreto. Y dice que las ideas se les ocurría después de levantarse de la siesta. Eso tiene base científica en el nuevo paradigma. Así, yo he generado la sabiduría de las edades y cosas que os estoy explicando de esa manera. Os puedo asegurar que funciona, pero hay que quitar los obstáculos. Hay un montón de sueños y cosas a desplegar en la nueva humanidad que están esperando que tengamos la conexión. El duermevela es una forma, hasta Dalí lo empleaba el duermevela. Estoy dormido, no sé qué, y claro, eres más creativo en ese estado. Y vas recibiendo información de tu propia sabiduría, de más allá del ego. ¿Lo ves? Y se le van ocurriendo las ideas. Una cosa fascinante que hacía, las calabazas. Fijaos, sin saber nada de permacultura, ¿eh? Y bueno, ¿y cómo las calabazas que necesitan calor? Y él dice, le decían, quita estas piedras de aquí. Dice, ni hablar, las piedras guardan el calor. Y planta las calabazas y sale el documental recogiendo enormes calabazas. Porque permite, la naturaleza ha puesto ahí las piedras por algo. ¿Qué hacemos nosotros? Las quitamos, queremos plantar lo mismo. Vale. Y el gran descubrimiento es que este señor descubre al creador de la permacultura, el profesor este de Tasmania, no recuerdo el nombre, exactamente, y resulta que se queda sorprendido qué es lo que le estaba haciendo. Y viene ese profesor allí y dice, ¿pero cómo es posible? Claro, esto es muy importante en el espíritu científico. Todos tenemos el conocimiento. No hay unos científicos que posean el conocimiento. Pero tenemos que aprender a descenderlo a nuestro ego, porque si no desciende a nuestro ego, no vemos ese conocimiento. Técnicas de nuevo paradigma para ver. Entonces, sitios donde estamos encallados en nuestra vida, nuestra sabiduría nos dirá, haz esto. Pero si recurrimos a autoridades, esas autoridades no han vivido lo mismo que nosotros, no viven nuestra vida. ¿Qué mejor que nuestra propia sabiduría? Y ya el colmo de este hombre es cómo ara la tierra. Tiene unos cerdos libres y dice, vamos a arar la tierra. Y coge unos guisantes y los suelta así, y coge 2 cerdos y los cerdos van escarbando los guisantes y les ara la tierra. Disfrutaréis del vídeo de una forma asombrosa. Eso existe. ¿Por qué no lo explicamos en las escuelas ya? Abre la mente. Vamos ya, ahora sí que es la última, un poco más, para que veáis las características, no las vamos a mencionar. Esto, lo importante y lo esencial, no me da tiempo, pero ya lo leeréis. A mí me ayudó muchísimo. Lo importante es lo que deciden los demás en la educación. Lo esencial es lo que yo puedo definir. Eso me liberó a mí. Yo no he decidido ningún plan de estudios, pero yo un día cerré la puerta de mi clase y digo, nadie me ha dicho que no puedo educar en lo esencial. Este fue el gran descubrimiento de la vida. Entonces, claro, los temarios, empecé a diseñar técnicas que los temarios me permitían hacer autocrecimiento. Incluso podía disfrutar de los temarios. Los ubicaba en el contexto histórico y ya está, les quitaba su carga negativa, al ubicarlos en el contexto histórico les quitas la cara negativa, ¿no? Vamos a seguir. Esa es la caja que os decía antes, ¿lo veis? La de los sismos. Seguimos, por favor. Fijaos, cientifismo y espíritu científico, las imágenes nada más. El cientifismo ve dentro de una caja el científico. No siente, dice, esto no está demostrado, y se para ahí. ¿Y qué importa que no esté demostrado? ¿Qué te dice tu sabiduría? Sigue, sigue, ¿no? Ahí hay espíritu científico.
Solo por la imagen. Un anciano enseñando a su nieto. Está palpando la realidad, está sintiéndola. Primero la sentimos y luego hablamos de cómo la interpretamos. Pero aquí hacemos al revés. Primero la interpretamos y luego veremos si la sentimos. El espíritu científico primero siente y luego dice, a ver con qué mirada la contemplamos. Podría ser otra. No se encierra en una caja. ¿Lo veis? Otra más. Esta, ahí un poquito más para que salga la letra, en eso ahí debajo. Ahí está. Aquí os he redactado, no da tiempo, pero claro, esto ha quedado en el aire. Ahora la Tierra sería esto. ¿Qué características tiene el espíritu científico? ¿Por qué es tan importante para cambiar de paradigma? Claro, pensad que esto sería un taller de un fin de semana, que aquí solamente, o sea, un spot, ¿no? Un anuncio. Entonces, no hay tiempo para más y me gustaría terminar con una reflexión, ¿no? Que vuestra lucha o nuestra lucha por lo que es justo, en esa dualidad, ¿no? No os impida reconocer vuestros sueños. Porque uno puede luchar contra lo injusto y vence y vuelve otra cosa injusta, según las reglas de la dualidad. La forma de escapar de la regla de la dualidad es tener sueños que no estén dentro de la dualidad. Y esos sueños están llamando a nuestra puerta. Y tenemos que cambiar la forma de pensar en nuestro ego para reconocer cada uno, yo estoy seguro, cada uno de los que estáis aquí, tenéis un sueño de la nueva humanidad. ¡Seguro! Entonces hay que trabajar el ego para que reconozca. El canal es ese espíritu científico que os digo, ¿no? Comunicar nuestra sabiduría con el ego. Entonces, ese canal es como un arco iris, tiene varios colores. Y cada uno de esos colores es una edad, la sabiduría de las edades. Conecto esta charla con la anterior. O sea, ahora veréis qué papel juega la sabiduría de las edades. El espíritu científico es el que conecta nuestra sabiduría con nuestro ego y se expresa en varios colores. Entonces, hay cosas de sabiduría que el ego no las va a entender si no es el color desde el niño interior o desde el adolescente. Ese es el ligazón entre la sabiduría de las edades y el espíritu científico. Yo os agradezco vuestra atención, vuestra presencia y espero que tengáis muy felices encuentros con vuestros sueños, porque lo que más necesitamos son los sueños cuyos guardianes son nuestro niño interior. Preguntarle a vuestro niño interior cuáles son vuestros sueños, porque el niño interior sigue creyendo en los Reyes Magos y en Papá Noel. Preguntarle a él porque es el guardián de vuestros sueños. Gracias. Gracias.